Esta es una historia de muros caídos, corazones valientes y una fe inquebrantable. Prepárate para entrar en las arenas de Susa y las ruinas de Jerusalén. El copero del rey. El aire en el palacio de Susa era pesado, impregnado con el aroma de especias exóticas y el sordo eco del poder absoluto. Nehemías, un hombre cuyo rostro reflejaba una calma disciplinada pero cuyos ojos guardaban la profundidad de un exilio milenario, sostenía la copa de oro. Su vida dependía de un solo sorbo. Si el vino estaba envenenado, él moriría para que el rey Artajerjes viviera. Era el copero, el hombre de mayor confianza en el imperio persa. Sin embargo, aquel día, el peso de la copa no era nada comparado con el peso en su pecho. Días antes, su hermano Ananí había llegado desde la lejana Judá con noticias que le habían desgarrado el alma. No eran solo noticias, era un lamento que soplaba desde el desierto. Los sobrevivientes están en gran mal y afrenta, había dicho Ananí, con la voz quebrada. El muro de Jerusalén está derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Al escuchar esto, el mundo de seda y oro de Nehemías se desmoronó. Jerusalén, la ciudad santa, no era más que un esqueleto expuesto a la burla de sus enemigos. Durante días, Nehemías no probó bocado. Se sentó entre las sombras de los jardines colgantes, llorando y clamando al Dios de los cielos. Su oración no era un ruego débil, era un pacto. Acuérdate de tu palabra, si nos volviéramos a ti, tú nos reunirías. Ahora, frente al trono, el silencio era ensordecedor. El rey Artajerjes, un hombre que podía decidir la vida o la muerte con un leve movimiento de dedos, dejó de beber y clavó su mirada en su siervo más leal. ¿Por qué está triste tu rostro?, preguntó el rey, su voz resonando como un trueno en el gran salón. No estás enfermo, esto no es más que quebranto de corazón. Nehemías sintió un frío gélido recorrer su espalda. Mostrar tristeza ante el rey era, a menudo, una sentencia de muerte. El miedo lo atenazó, pero en ese microsegundo de terror, lanzó una flecha silenciosa al cielo, una oración rápida al Dios que gobierna sobre los reyes. «Viva el rey para siempre», respondió Nehemías, su voz ganando una firmeza sobrenatural. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta? El rey dejó la copa sobre la mesa de ébano y se inclinó hacia adelante, intrigado por la audacia de aquel hombre. La reina, sentada a su lado, observaba con curiosidad. El destino de una nación entera colgaba de un hilo de seda en ese salón imperial. ¿Qué cosa pides?, preguntó finalmente el monarca. Nehemías tomó aire, sabiendo que lo que estaba a punto de pedir no era solo un permiso, sino un imposible que cambiaría el mapa del mundo conocido. El decreto y el polvo. Nehemías no pidió migajas, pidió el imperio. Con una mezcla de terror y fe, solicitó cartas para los gobernadores, madera de los bosques reales y, lo más audaz, permiso para reconstruir. Contra todo pronóstico, la mano de Dios movió el corazón del rey. Artajerjes no solo le dio los suministros, sino una escolta de caballería. El viaje fue largo, 3 meses bajo un sol inclemente, cruzando el Éufrates. Pero al llegar, el recibimiento no fue de júbilo. Nehemías no entró con trompetas, entró en silencio, como un fantasma entre las sombras. Sabía que las paredes tenían oídos y que los enemigos de Judá, Sanbalat el horonita y Tobías el amonita, ya acechaban. Durante 3 días, Nehemías guardó silencio, observando el lujo de los opresores y la miseria de su pueblo. Pero la 4ª noche, bajo la luz plateada de una luna creciente, Nehemías montó su cabalgadura y salió en secreto. Recorrió la puerta del valle, la fuente del dragón y la puerta del muladar. Lo que vio le rompió el alma, los escombros eran tan altos que su cabalgadura no podía pasar. Las piedras, una vez gloriosas, eran ahora carbón y ceniza. Al regresar al amanecer, convocó a los nobles. «Vosotros veis la mala situación en que estamos», dijo, señalando las ruinas con un brazo firme. «Venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio». El espíritu de la gente, dormido por décadas, se encendió como una antorcha. Pero mientras el pueblo gritaba, «Levantémonos y edifiquemos», en las colinas circundantes, los ojos de Sanbalat brillaban con odio, preparando el primer golpe antes de que la primera piedra fuera colocada. Manos al trabajo, ojos al horizonte. La ciudad se convirtió en una colmena humana.
Fue una operación de ingeniería y fe sin precedentes. No fueron constructores profesionales quienes hicieron el trabajo, fueron sacerdotes, plateros, perfumistas y hasta mujeres. Cada familia se encargó del tramo de muro frente a su propia casa. Eliasib, el sumo sacerdote, comenzó con la puerta de las ovejas. Los hombres de Jericó trabajaron a su lado. El sonido de los cinceles contra la piedra y el crujir de las poleas llenaba el aire desde el alba hasta que las estrellas aparecían. Sin embargo, el progreso atrajo el veneno. Sanbalat y Tobías no tardaron en aparecer frente a las obras, no con espadas todavía, sino con algo más hiriente, la burla. ¿Qué hacen estos débiles judíos?, gritaba Sanbalat desde su caballo. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Aún lo que edifican, añadió Tobías con una carcajada, si subiere una zorra, derribará su muro de piedra. Nehemías no les respondió. Susurró una oración y ordenó que el trabajo continuara. Pero el aire se volvió denso. Los rumores de un ataque sorpresa empezaron a filtrarse por los callejones de la ciudad. El muro ya llegaba a la mitad de su altura, pero el cansancio empezaba a doblar las espaldas de los cargadores. La espada y el palustre. El peligro pasó de las palabras a las armas. Los enemigos se aliaron, árabes, amonitas y asdodeos rodearon la ciudad. La orden era clara, matar a los trabajadores y detener la obra para siempre. Nehemías, demostrando ser un genio militar además de un líder espiritual, cambió la estrategia. La paz se terminó. Decretó que, a partir de ese momento, nadie trabajaría desprotegido. El escenario era épico y tenso. Con una mano el trabajador colocaba la piedra y aplicaba la mezcla, el palustre, y con la otra empuñaba su espada. No temáis delante de ellos, rugió Nehemías, su voz sobrepasando el estruendo. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El muro se convirtió en una fortaleza viviente. Los nobles y los oficiales estaban detrás de ellos, vigilando el horizonte. Nehemías mismo no se quitaba la ropa ni para dormir, siempre llevaba su arma al costado. El trompetista permanecía a su lado, si la trompeta sonaba en un sector, todos debían correr hacia allí para la batalla. Pero mientras vigilaban las fronteras contra los invasores, un enemigo mucho más insidioso y oscuro comenzó a pudrir la ciudad desde adentro, la injusticia social entre los mismos judíos. El clamor de los oprimidos. Mientras las piedras subían, el hambre bajaba sobre los más pobres. Se levantó un gran clamor. Los campesinos, exhaustos por trabajar en el muro y defender la ciudad, no podían cultivar sus tierras. Para pagar los impuestos del rey y comprar grano, habían tenido que empeñar sus campos, sus viñedos e incluso, en un acto de desesperación total, vender a sus propios hijos como esclavos a los nobles ricos de su mismo pueblo. Cuando Nehemías escuchó esto, su ira se encendió más que contra Sanbalat. No podía construir una ciudad santa sobre cimientos de opresión. Convocó una gran asamblea y enfrentó a los poderosos. Su mirada era como fuego purificador. ¿Vais a vender a vuestros hermanos?, les recriminó. Lo que hacéis no es bueno, ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios? Bajo la presión de su liderazgo, los nobles cedieron. En un acto de redención, devolvieron las tierras y cancelaron las deudas. Nehemías mismo dio el ejemplo, negándose a cobrar el salario que le correspondía como gobernador para no ser una carga para el pueblo. La unidad se restauró, pero el muro aún no estaba terminado. Al ver que ni la burla ni la amenaza militar ni la división interna habían funcionado, los enemigos de Nehemías decidieron que era hora de un ataque personal, el asesinato del líder. La tensión llega a su punto máximo. Nehemías ya no solo lucha contra el cansancio y los ejércitos, sino contra la traición directa. El invitado a la traición. El muro estaba terminado en toda su extensión, pero las puertas aún no tenían sus hojas de madera. Sanbalat y Tobías, desesperados al ver que su ventana de oportunidad se cerraba, cambiaron de táctica. Si no podían destruir la obra, destruirían al hombre. Enviaron un mensaje a Nehemías: ven, reunámonos en una de las aldeas en el campo de Ono. Pero Nehemías, dotado de un discernimiento afilado, sabía que era una emboscada para asesinarlo en el camino. Su respuesta se convirtió en el lema de todo líder bajo presión.
Yo hago una gran obra, y no puedo ir, les mandó a decir. 4 veces enviaron el mismo mensaje, y 4 veces Nehemías los rechazó. Al quinto intento, enviaron una carta abierta, una táctica de difamación pública, acusándolo de querer rebelarse contra el rey Artajerjes para coronarse a sí mismo. Incluso contrataron a falsos profetas dentro de Jerusalén para que lo asustaran y lo hicieran esconderse en el templo, un acto que lo habría desacreditado ante el pueblo. Nehemías no cedió al miedo. Con una oración breve, ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos, se mantuvo firme. La integridad fue su escudo contra la calumnia. Los 52 días que sacudieron al mundo. El día 25 del mes de Elul, ocurrió lo que el mundo consideraba imposible. Tras décadas de abandono y solo 52 días de trabajo frenético bajo asedio, el muro de Jerusalén fue terminado. Cuando los enemigos y las naciones vecinas vieron la muralla cerrada, su arrogancia se desvaneció. Un temor sobrenatural cayó sobre ellos, tuvieron que admitir que aquella obra no era el resultado de la fuerza humana, sino que había sido hecha por la mano de Dios. Pero Nehemías sabía que una ciudad no son solo piedras y argamasa. Una ciudad son sus personas. Jerusalén era ahora segura, pero estaba extrañamente vacía. Las casas seguían en ruinas y la población era escasa. Nehemías puso a su hermano Hananí al mando de las puertas, con una orden estricta: no se abrirán las puertas hasta que caliente el sol. La estructura física estaba lista. Ahora comenzaba la reconstrucción del espíritu, una tarea mucho más profunda y difícil que levantar rocas. El regreso a la fuente. Con los muros protegiéndolos, el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza frente a la puerta de las aguas. No pidieron pan, ni pidieron plata, pidieron la verdad. Trajeron a Esdras el escriba, quien subió a un púlpito de madera construido para la ocasión. Cuando Esdras abrió el libro de la ley, todo el pueblo, desde los ancianos hasta los niños con capacidad de comprender, se puso de pie en un gesto de reverencia absoluta. Bajo el sol de la mañana, Esdras leyó desde el alba hasta el mediodía. Mientras los levitas traducían y explicaban el sentido de las palabras, algo asombroso sucedió. Un silencio profundo fue roto por el sonido de miles de personas sollozando. Al escuchar la ley, el pueblo se dio cuenta de cuánto se habían alejado de los mandatos de Dios. El arrepentimiento inundó la plaza como una marea. El gozo es nuestra fortaleza. Nehemías, viendo que el llanto amenazaba con hundir al pueblo en la desesperación, intervino junto a Esdras. No era un día para el luto, sino para la victoria. No os entristezcáis, proclamó Nehemías, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Les ordenó ir a sus casas, comer de lo mejor, beber vino dulce, sobre todo, compartir con los que no tenían nada preparado. La tristeza se transformó en una fiesta nacional. Descubrieron en las Escrituras que debían celebrar la fiesta de las enramadas, una antigua tradición que recordaba su paso por el desierto. Durante 7 días, toda Jerusalén se llenó de cabañas hechas de ramas de olivo, palma y mirto. No se había celebrado algo así desde los días de Josué. El pueblo que vivía en el miedo ahora vivía en la celebración, redescubriendo su identidad bajo la sombra de los muros que ellos mismos habían levantado. El pacto de sangre y tinta. La fiesta terminó, pero la reforma apenas comenzaba. El día 24 del mismo mes, el pueblo se reunió nuevamente, esta vez con ayuno y vestidos de cilicio. Separados de toda influencia extranjera, confesaron sus pecados y los pecados de sus padres durante horas. Hicieron un repaso épico de su historia, desde Abraham hasta el exilio, reconociendo que Dios siempre había sido fiel mientras ellos habían sido rebeldes. Al final de esta confesión, no se quedaron en palabras. Nehemías los llevó a redactar un documento formal, un pacto escrito y sellado por los líderes, los levitas y los sacerdotes. Se comprometieron a 3 cosas fundamentales. No mezclarse en matrimonios que corrompieran su fe. Guardar el día de reposo. Sostener el templo con sus ofrendas. El nombre de Nehemías encabezaba la lista de firmas. La nación estaba firmando su propia acta de renacimiento. Sin embargo, un gran problema persistía: la ciudad seguía estando despoblada. Jerusalén era un cuerpo gigante con muy poca sangre. El renacimiento de la ciudad santa llega a su clímax. La piedra está puesta, el pacto firmado, pero ahora falta el alma, el pueblo. El sorteo de la vida.
Jerusalén era ahora una fortaleza imponente, pero sus calles estaban inquietantemente silenciosas. Para que una ciudad sobreviva, necesita gente que respire en sus casas y comercie en sus plazas. Nehemías y los líderes tomaron una decisión democrática y sagrada, el sorteo de la 10ª parte. Por cada 10 personas que vivían en las aldeas circundantes, una debía mudarse al interior de los muros de Jerusalén. Fue un momento de sacrificio, muchos debían dejar sus tierras ancestrales para habitar en una ciudad que aún olía a quemado. El pueblo bendijo a todos los que voluntariamente se ofrecieron para vivir en la capital. Poco a poco, el humo de las cocinas empezó a subir tras las almenas. Jerusalén volvía a latir. Con la ciudad finalmente habitada, Nehemías preparó el evento más grande de su vida, la dedicación de los muros. No sería un desfile militar, sino una explosión de alabanza que el mundo entero recordaría. El coro de los 2 caminos. Nehemías trajo a los levitas y cantores de todas partes. Dividió al pueblo en 2 grandes coros de acción de gracias. Fue un espectáculo visual y sonoro sin igual. El primer coro, liderado por Esdras, subió al muro y marchó hacia la derecha, hacia la puerta del muladar. El segundo coro, con Nehemías a la retaguardia, subió y marchó hacia la izquierda. Caminaron por encima de las murallas, rodeando la ciudad, con trompetas, címbalos, salterios y arpas. El sonido de las voces se elevaba sobre los valles de Cedrón e Hinnom. Los 2 coros se encontraron finalmente en la casa de Dios. Ese día, los sacrificios fueron inmensos y la alegría desbordante. El texto bíblico registra un detalle épico: el gozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Los enemigos que antes se burlaban, ahora escuchaban desde la distancia un estruendo de júbilo que les recordaba su derrota. La soberanía de Dios había sido restaurada en la piedra y en el canto. La ausencia y la recaída. Tras 12 años de gobierno, Nehemías tuvo que cumplir su palabra y regresar a Susa para presentarse ante el rey Artajerjes. Su labor parecía terminada. Sin embargo, en su ausencia, las sombras del pasado intentaron arrastrarse de nuevo al interior de Jerusalén. Cuando Nehemías regresó después de un tiempo, lo que encontró lo dejó horrorizado. La disciplina se había relajado. Lo más indignante, Tobías el amonita, el mismo enemigo que se había burlado de la reconstrucción, tenía ahora una habitación privada dentro de los atrios del templo. El sumo sacerdote Eliasib le había permitido instalarse allí. El espíritu del guerrero Nehemías despertó con una furia santa. No era solo un administrador, era un reformador. Al entrar al templo y ver las pertenencias de Tobías en el lugar sagrado, Nehemías no llamó a una comisión de investigación. La mano firme del reformador. Nehemías tomó los muebles de Tobías y los arrojó personalmente fuera de la cámara, ordenando una purificación inmediata de las salas. Pero el caos no terminaba ahí. El día de reposo se había convertido en un día de mercado para los comerciantes de Tiro, y los hombres de Judá habían vuelto a casarse con mujeres de naciones paganas, olvidando su identidad. Nehemías actuó con una energía que rayaba en lo violento para sacudir la complacencia de su pueblo. Reprendió a los nobles, cerró las puertas de la ciudad durante el Sabbat para impedir el comercio y enfrentó a quienes habían traicionado el pacto. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Les gritó, recordándoles que incluso los más grandes caen cuando olvidan la palabra de Dios. Nehemías no estaba peleando por reglas, estaba peleando por la supervivencia de una nación. Sabía que un muro de piedra es inútil si el muro moral de un pueblo está en ruinas. Una oración para la eternidad. La historia de Nehemías llega a su fin con el líder poniendo orden en la casa de Dios, asegurando que los levitas recibieran su sustento y que el linaje sacerdotal se mantuviera puro. No buscó monumentos con su nombre, ni tesoros de oro. Su última aparición no es un registro de sus conquistas, sino una oración humilde que resume el corazón de este hombre extraordinario. Mientras contemplaba la ciudad que él había levantado del polvo, una ciudad ahora segura, vibrante y santa, Nehemías miró al cielo una última vez. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías pasó a la historia como el hombre que entendió que la reconstrucción externa es vana sin una reforma interna. El libro cierra con el eco de sus pasos sobre las murallas, recordándonos que no hay ruina tan grande que no pueda ser restaurada cuando la visión de un líder se encuentra con la voluntad de un pueblo y la gracia de Dios. La muralla estaba en pie.
El pueblo estaba en casa. La historia estaba escrita.